Hola, hoy vamos a tratar un tema que, aunque a veces no le prestemos mucha atención, nos afecta a todos, y es la propiedad del Estado. A ver, pensemos en algo. Cuando vamos a la playa o paseamos junto a un río, damos por hecho que están ahí, que son de todos, ¿verdad? Pero, ¿legalmente de quién son? Pues esa pregunta, tan sencilla, es la que nos mete de lleno en el meollo de qué significa la propiedad del Estado. Y es que el Estado es dueño de una cantidad brutal de cosas. Hablamos de carreteras, de minerales, hasta del dinero de los impuestos. Pero, y aquí está la clave, no todo es lo mismo, ni se gestiona igual. Entender cómo se divide todo esto es fundamental para tener la foto completa. Para empezar a entenderlo, tenemos que trazar una línea, una gran división que lo estructura absolutamente todo. Vale, aquí está la clave de todo. La propiedad del Estado se parte, digamos, en dos grandes grupos: la propiedad estatal y la propiedad pública. Ojo, que pueden sonar parecido, casi sinónimos, pero ya veremos que no tienen nada que ver la una con la otra. Son conceptos muy, muy distintos. Ahora lo que toca es desgranar qué hay dentro de cada saco, qué tipo de bienes van a parar a una categoría o a la otra, y es aquí donde las diferencias saltan a la vista. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a poner una propiedad frente a la otra para que quede todo mucho más claro. Esta tabla que vemos ahora va a ser nuestra guía. A la izquierda, la propiedad estatal. A la derecha, la propiedad pública. La clave para entenderlo todo está en los ejemplos que hay en cada columna. Empecemos por la izquierda, por la propiedad estatal. Esto, para que nos entendamos, son los bienes que definen a la propia nación, su soberanía. Estamos hablando del subsuelo, con todo lo que tiene, el mar territorial, el espacio aéreo, son en esencia los cimientos del territorio. Si nos vamos al otro lado, a la propiedad pública, el objetivo es completamente diferente. Sí, son bienes del Estado, pero su finalidad es colectiva. O son para que los usemos todos, o para dar un servicio público, o para desarrollar el país. Y dentro de esta propiedad pública hay otra pequeña división. Por un lado están los bienes de uso público, que son los que podemos usar todos: los ríos, las playas, las carreteras. Y por otro, los bienes fiscales, los edificios de Hacienda, los colegios, el dinero de los impuestos o un yacimiento arqueológico. Son básicamente las herramientas que tiene el Estado para funcionar. Vale, y ahora vamos a rizar un poco más el rizo. Hay que entender una distinción legal que es súper importante, la que existe entre el poder del Estado y la propiedad del Estado. Porque no es lo mismo el poder general que tiene el Estado sobre todo su territorio y lo que hay en él, que es ser el dueño de una cosa concreta, de un bien específico. Y ahí es donde entran en juego los conceptos de dominio eminente y dominio público. Con esta comparación se ve clarísimo. El dominio eminente es un poder general que emana de la soberanía y se aplica a todo. En cambio, el dominio público no es un poder, sino un conjunto de bienes muy concretos, como una carretera o una plaza, que tienen sus propias reglas legales. Y esto no es algo que nos estemos inventando. El jurista Marinov lo explicó a la perfección, y su definición es la que se usa mayoritariamente. Para resumirlo mucho, dominio eminente es poder, dominio público es propiedad con un fin social. Muy bien, pues vamos a dejar la teoría por un momento. Veamos cómo todo esto que hemos contado aterriza en una situación real. Vamos a conocer al señor Fernando. Vive cerca de un páramo y se da cuenta de un problema grave. Hay pueblos cercanos sin agua potable. Así que se le ocurre una idea: montar una pequeña empresa para llevársela. Una iniciativa que parece tener todo el sentido del mundo. La pregunta del millón ¿es legal lo que quiere hacer? Y para responder, tenemos que aplicar todo lo que hemos visto. Lo primero de todo es clasificarlo. ¿Qué es, jurídicamente hablando, el agua de un páramo o de un río? Volvamos a un momento a nuestra tabla. Si nos fijamos en la columna de la derecha, la de propiedad pública, y dentro de ella en bienes de uso público, el primer ejemplo lo deja claro: ríos. El agua de los páramos, que es la que alimenta esos ríos, entra de cabeza en esa categoría. Entonces, ¿cuál es la conclusión para el señor Fernando? Pues es bastante clara. Como el agua es un bien de uso público, su uso nos pertenece a todos, a toda la comunidad. No es algo que una persona pueda coger, embotellar y vender como si fuera suyo. O sea, no es una mercancía. Así que, aunque su idea sea buenísima y busque ayudar, la ley es clara: no puede montar una empresa privada para vender ese agua. Este caso práctico nos enseña por qué toda esta teoría no es solo cosa de juristas. Afecta directamente a lo que se puede hacer y lo que no con nuestros recursos naturales. Define las reglas del juego para ciudadanos, para empresas y para la protección del medio ambiente.
Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. El caso de Fernando nos plantea un dilema. Por un lado, la necesidad de proteger lo que es de todos. Por otro, el impulso de emprender y solucionar problemas. Encontrar el equilibrio justo entre esas dos fuerzas es seguramente uno de los mayores retos que tenemos como sociedad.